Bienvenidas y bienvenidos. Estamos en la Feria Virtual del Libro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y festejando 20 años de nuestra casa de estudios. Y bueno, en este momento tendremos la presentación del libro Todo Calibán de Roberto Fernández Retamar. Esta obra ha sido publicada por la cooperativa editorial Viandante y bueno, nos platicarán de este libro Alessandra Pradel y Alfonso Montoya. Pues nos quedamos a escuchar la obra de este poeta y ensayista cubano. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos parte de la cooperativa editorial Viandante. Mi nombre es Alessandra Pradel y mi compañero es Alfonso Montoya. Vamos a presentar nuestra última publicación, el libro del poeta y ensayista Roberto Fernández Retamar, Todo Calibán, y voy a hacer una pequeña semblanza sobre Retamar. Es un escritor y poeta cubano que nació en 1930 y murió en el 2019, hace poco. Justo esta edición es la última que él revisó y actualizó. El Retamar fue director de Casa de las Américas desde 1965 hasta su muerte. Casa de las Américas es un proyecto, una institución cubana que se ha encargado de difundir y dar acogida a toda la literatura, a todo el arte, a toda la producción eh, política también, social, el pensamiento latinoamericano a lo largo de estas décadas, básicamente más de 60 años. Y, entre otras cosas importantes, fue fundador y director del Centro de Estudios Martianos. Es el primer centro en América Latina que se dedicó a sistematizar y a reunir la obra de José Martí. Retamar recibió 20 premios nacionales e internacionales por sus obras, tanto poéticas como literarias. Todo Calibán es uno de sus libros más importantes y en él se recoge pues los ensayos, un ensayo principal titulado Calibán que fue publicado en 1971 y otros ensayos en donde revisa él mismo su propio ensayo. Entonces, Alfonso, si quieres empezar la presentación. Hola, ¿qué tal? Pues sí, básicamente esta es nuestra edición, es una edición de bolsillo. Y pues bueno, para presentar el libro, pues habría primero que hablar pues, quién o qué es ese Caliban. Y básicamente, pues Caliban es un personaje que inventó Shakespeare en su última obra, en La Tempestad. Y así como una pequeña semblanza para entender el contexto, digamos que la trama básica de La Tempestad trata de un duque de Milán que se llama Próspero, que por motivos políticos pues es exiliado, entonces lo mandan al mar con su hija Miranda, y en esa travesía de exilio pues acontece una tempestad, naufragan y llegan a una isla pues como misteriosa, como exótica, ¿no? En esa isla, pues Próspero lo que va a ser urdir un plan para recuperar su poder político y pues va a encontrar seres en esa isla, ¿no? Seres que ya están habitando ahí. Básicamente lidia con dos seres, uno se llama Ariel, que pues en efecto en América Latina es muy conocido por el famoso Ariel de Rodó, y el otro es Caliban tal cual, que es descrito pues nada más por Shakespeare como una especie de monstruo rojizo, y es hijo de una bruja llamada Sicórax, que era quien habitaba y reinaba esa isla con anterioridad, ¿no? Ambos personajes pues presentan una dicotomía porque Ariel, pues si bien es esclavizado por Próspero para prestarle servicios, pues tiene una actitud dócil a cambio de su promesa de libertad, ¿no? Porque para esto hay que saber que Próspero pues tiene como poderes mágicos que le dotan sus libros, ¿no? Y Caliban va a tener una posición opuesta en la que siempre se va a mostrar rebelde ante las órdenes de Próspero. Pero Próspero, pues no puede prescindir de él porque básicamente quien sabe administrar los recursos de la isla, quien sabe dónde está el agua para beber, quien sabe cómo sacar leña, quien sabe cómo cultivar la tierra, pues es Caliban, ¿no? Caliban es quien puede obtener la riqueza y el sustento de la tierra. Entonces Próspero no puede prescindir de él
Se precia mucho de haberle enseñado el lenguaje, y hay una frase muy famosa que dice Caliban, que es el reclamo que le hace a Próspero, que le enseñaron el lenguaje, pero él lo usa para maldecir a Próspero, ¿no? Esa es la actitud rebelde de Caliban. Y resulta que, pues este Caliban, pues resulta un personaje sumamente atractivo, y básicamente pues se va a convertir en un personaje independiente de la obra de Shakespeare, y va a ser reinterpretado a lo largo de varios siglos por diferentes autores, cada uno pues dándole un rol distinto, ¿no? Asociándolo ya sea a un estado-nación, ya sea a una clase social, ¿no? Dentro de ese proceso, eh, pues por ejemplo está una interpretación famosa de Ernest Renan, quien identifica a Caliban con el pueblo, ¿no? Es la primera identificación que se hace de Caliban con la clase proletaria, con la clase popular, ¿no? Esa interpretación se da en 1878 en el contexto de la Comuna de París, y obviamente, pues, debido a los intereses de clase de Renan, a su visión pequeño burguesa, pues el Caliban que va a atribuir ahí es el pueblo de la Comuna de París, pero pues es un pueblo que él ve como destructivo, como salvaje, como que está minando el Estado francés, ¿no? A partir de ahí, Retamar nos da noticia de diferentes interpretaciones, y pues resulta que evidentemente esa isla misteriosa, esa isla exótica, pues viene a ser América, y en concreto el Caribe americano, ¿no? De esto hay una discusión al respecto de si en verdad es o no es, si el texto de Shakespeare es colonial o no. Hay un gran acervo de discusiones literarias, sobre todo en lengua inglesa, pero pues Retamar nos viene a mostrar en este texto de Todo Caliban, pues que básicamente él nos confirma que sí es, porque tiene noticia de que Shakespeare había leído los ensayos de Montaigne a través de un intermediario, y pues Montaigne justamente ya empieza a utilizar ahí esa palabra en su sentido etimológico, que viene pues de Caribe, y Caribe a su vez pues deriva de lo caníbal y de los caníba, que eran lo que en los diarios de Colón consignaban como la gente del Gran Can, ¿no? Es decir, pues básicamente ven al americano como salvaje, ¿no? Ustedes ya conocerán como esa discusión que existió en torno a la humanidad y a la posesión de alma de los indígenas americanos, ¿no? Eh, Eso hace que en América pues el personaje Caliban adquiera pues una importancia, un interés particular, ¿no? Y de ahí justamente va a venir pues textos como el Ariel de Rodó, en donde Caliban más bien se identifica con los Estados Unidos. Van a venir otros textos de Aníbal Ponce, ¿no? Va a venir un texto de George Lamming que se llama Los placeres del exilio, en donde ya Caliban aparece identificado con la revolución haitiana, ¿no? Con la población negra de la revolución haitiana, con los esclavizados. Retamar sigue haciendo esta trayectoria de Caliban, que como vemos pues, se convierte en un personaje independiente, prácticamente se independiza de la obra de Shakespeare, adquiere una importancia mundial y en nuestro caso una particular relevancia continental, y llega hasta el año de 1969, en donde por azares del destino convergen tres textos de escritores caribeños, y por las características coloniales de esa zona, pues además en tres lenguas diferentes. Uno es una reinterpretación de La Tempestad, que se llama Una Tempestad de Aimé Césaire. Otro, pues es un poema dentro de un poemario que se llama Islas, del escritor Kamau Brathwaite, de Barbados. Y finalmente, el primer bosquejo del ensayo de Fernández Retamar en lengua española, que viene a ser lo que posteriormente se publicaría en el 71 como Caliban. Ahora, la edición que aquí tenemos, pues se llama Todo Caliban, porque justamente Retamar siguió reflexionando alrededor de este personaje metáfora como pretexto, porque en realidad la reflexión que hace es mucho más honda. Tiene que ver con la cultura americana, tiene que ver con el posicionamiento político de la Revolución Cubana, tiene que ver con la historia latinoamericana, tiene que ver con la antropofagia de los escritores brasileños, ¿no? Y él va a seguir escribiendo textos sucesivos hasta 1999. Así se había recopilado el Todo Caliban. Ahora, para esta edición de 2019, todavía Retamar, un poco antes de su muerte, pues alcanzó a escribir una nueva noticia para la edición mexicana, que es la que está editando Cooperativa Viandante. Entonces, pues ya ahora sí
se completaría el ciclo de lo que escribió Caliban en este pequeño libro de bolsillo. Ahora sí sería como el todo Caliban completo, digamos, ¿no? Con esta pequeña nota que añadió a la edición mexicana. Y pues básicamente eso es para resumir quién es Caliban, y en términos pues, de retamar, ya se hace al final una identificación plena de Caliban como símbolo de lo americano, en discordancia con Ariel, que para retamar pues, va a hacer una metáfora del intelectual americano, pero que no está al servicio de las clases populares americanas, del proletariado y del campesinado americano, sino que está más bien al servicio de intereses extranjeros y coloniales, muy en concreto en la realidad americana, ¿no? Entonces, pues esa es la invitación a leer este libro, que la verdad, pues es uno de los mejores ensayos de crítica literaria y de cultura latinoamericana, en mi opinión, y pues por ahora termino mi participación con eso. Gracias, Alfonso. Pues yo nada más agregaría algunos puntos que comentaba Alfonso. En primer lugar, rescatar esa pregunta, ¿no?, central de por qué Caliban se convirtió, pues, en el símbolo del ser latinoamericano, y para esto retomaría pues lo que comentaban de la tempestad de Shakespeare, ¿no?, de que Próspero pues llega a la conclusión de que no puede prescindir de Caliban mientras está existiendo, viviendo en esa isla. Entonces eso da pie un poco también a que retomar, eh, pues haga la metáfora, ¿no?, del proceso colonizador, en donde pues los colonizadores, desde la conquista hasta retomar, diría, hasta el neocolonialismo, eh, pues tienen que construir un andamiaje ideológico para justificar pues, la opresión y la explotación que llevan a cabo en los países latinoamericanos y americanos en otro momento, ¿no? Entonces dice, ese andamiaje ideológico se ve sintetizado, y es algo que Martí ya había avisorado, se ve sintetizado en la falsa dicotomía de civilización y barbarie, ¿no? Entonces, lo que hace retomar es decir, bueno, esa falsa dicotomía está, digamos, que ha sido como el centro de muchas discusiones acerca pues, del ser latinoamericano, ¿no? Porque se ha utilizado para justificar la colonización, porque los que vivimos aquí o los que vivían aquí en América, pues éramos atrasados, estábamos la civilización, y los europeos o los colonizadores pues son los que vienen a traernos el progreso y, y lo más avanzado del pensamiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, Retamar afirma que Caliban es un símbolo de la cultura latinoamericana, en el sentido que es un símbolo de que nuestra cultura es una cultura de síntesis, ¿no? En el sentido de que sí, al ser una cultura de colonizados, al ser una cultura de resistencia y lucha, somos una cultura que hemos recibido la influencia y las enseñanzas de los europeos, de los africanos, de los indígenas, pero también digamos que somos más vastos que eso, ¿no? Somos genuinamente latinoamericanos, como le decía Martín, ¿no?, de que nuestro tronco es um, completamente americano, y en él se pueden insertar todas las culturas del mundo, ¿no? Y estaba comentando que Retamar dice, ¿no? Nosotros somos una cultura de síntesis, una cultura en donde está por este proceso colonizador la cultura europea, la cultura indígena, la cultura africana, pero no nada más somos eso, ¿no? Somos también genuinamente latinoamericanos, y esto me lleva a traer la pregunta por la cual dice Retamar que comenzó el ensayo, que es literalmente un periodista europeo le pregunta a Retamar que si existe una cultura latinoamericana, ¿no? Entonces Retamar dice, bueno, ¿cómo es posible que alguien me pregunte si existe una cultura latinoamericana? Porque esto significa que me está preguntando si nosotros existimos, ¿no? Porque la cultura pues es una creación de una comunidad, de una colectividad concreta, ¿no? O sea, a partir de ahí empieza a decir, bueno, si nosotros existimos, ¿quiénes somos, no? Y descubre que el quiénes somos Caliban, con este proceso de colonización, con este proceso de reapropiación y de asimilación de todas las demás culturas, y con rasgos particulares, por ejemplo, los rasgos pues de resistencia y de lucha, ¿no?, contra cualquier poder colonizador.
y marca un parteaguas como parte de esta construcción de la cultura de síntesis durante la Revolución Cubana, porque es la Revolución Cubana la que concretamente empieza a sentar las bases materiales para que la cultura latinoamericana, digamos que florezca, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y en estas circunstancias también Retamar, cuando escribe Caliban, es un debate, ¿no? Con los intelectuales de su tiempo, con los intelectuales de su momento, que básicamente pues estaban, él dice, ¿no? Están a favor o en contra del proceso revolucionario de los pueblos latinoamericanos, ¿no? Aunque no lo quieran admitir, aunque ellos crean que no es así, en realidad están haciéndolo, ¿no? Y gira en torno a esta falsa dicotomía que mencionábamos hace ratito con respecto a la civilización y a la barbarie, ¿no? Aquellos escritores, incluso dice, hay escritores de izquierda que asumen, que empiezan a teorizar o a analizar la realidad desde esa falsa dicotomía y no comprendiendo que ese andamiaje ideológico en realidad es una excusa, ¿no? Para seguir manteniendo una dominación política y económica, ¿no? Entonces, con esta excusa nos invita a leer todas las producciones culturales, literarias, artísticas de nuestros países latinoamericanos, sin separarlas del sistema económico y político que las produce, ¿no? También es interesante leer a Retamar, considerando que el ensayo es de 1971, en el sentido que del 71 para acá pues ha habido muchos cambios con respecto a la postura de todos los artistas y los intelectuales hacia los movimientos sociales y revolucionarios en América Latina, ¿no? Cuando Retamar comienza a escribir su texto, está en una postura en donde todos tienen una postura clara, ¿no? De repente, cuando regresa como la ola de derecho, las dictaduras, de repente, pues pareciera que nadie tiene una postura clara o que no le interesa, ¿no? Entonces, reclamar lo que dice Calibán, es imposible esto, ¿no? En realidad, en los hechos estamos formando parte de una intelectualidad o de una, pues sí, un gremio que da voz a una clase social particular y a su visión del mundo, ¿no? Entonces dice, en el caso de los que nos identificamos con Caliban, pues somos los intelectuales que asumimos la tradición del socialismo con todas sus contradicciones, porque Retamar nunca fue una persona que fuera acrítica hacia el proceso de construcción del socialismo, y, y del otro lado, pues están aquellos que van a encontrar una manera de justificar las condiciones, sobre todo políticas y económicas, que viven los pueblos latinoamericanos hasta el presente, ¿no? Entonces, otra cosa que rescataría de las aportaciones que hace Retamar, porque efectivamente, como dice Alfonso, el texto abarca muchas cosas, en realidad, es pues su postura ante el racismo, ¿no? Su postura y su rescate. ¿Por qué? Porque creo que aunque sea un texto escrito en el 71, al ser un texto escrito desde, y bien también lo decía Alfonso, ¿no? Como la aplicación o los primeros estudios de Caliban identificando al personaje con el pueblo oprimido, pues no es raro que sea de la comunidad negra, ¿no? Es algo que no pasa fortuitamente, ¿no? Sino que el propio Retamar va a hablar pues de la necesidad de que dentro de esta postura del intelectual de izquierda sea una postura, además de popular y socialista, una postura antirracista, ¿no? Entonces ahí va, por ejemplo, a hacer una aportación con respecto a la diferencia entre el mestizaje popular y el que diga cultural y el mestizaje antirracista, que también es otra cosa interesante, ¿no? Con los estudios actuales sobre racismo y clase, pues se proclamará una aportación concreta, ¿no? Y por último, otra cosa que yo creo que es interesante del texto, da datos muy concretos, ¿no? Todo lo que hace Retamar no lo hace con base en lo que él se imagina que está pasando en el mundo, sino con base en hechos concretos, ¿no? Entonces, por ejemplo, habla en algún momento pues, de la existencia de un Congreso por la Libertad de la Cultura, que básicamente tenía como sus revistas, en donde literalmente era financiado por la CIA, ¿no? Y ahí se aglutinaron un montón de intelectuales latinoamericanos, franceses, sobre todo latinoamericanos y franceses, ¿no? Y como a lo largo, después de unos años, el propio director del Congreso admite que es financiado por la CIA, y eso le da pie a hablar como justo, aunque parezca en primer momento que los escritores no tienen una postura política o no la quieren tener, en los hechos la tienen porque la plataforma concreta desde donde están haciendo las cosas responde a intereses concretos de clase, ¿no?
Entonces, pues yo aportaría eso. No sé si Alfonso quiera aportar otra cosa por ahí que se me haya ido. Sí, pues también en ese sentido la cooperativa editorial Viandante pues está generando un diálogo a través de sus materiales. Eh, por ejemplo, previo a la edición de Retamar se publicó La Tempestad, una versión ilustrada de Silvina Pachelo, que es una artista plástica argentina y también escritora. Y bueno, en ese libro básicamente tenemos una nueva reescritura de La Tempestad, en donde pues aquí, por ejemplo, ya aparece Sicorax, la madre de Calibán, porque ya Silvina Pachelo tiene el acierto de darle voz, ¿no? Además de que el Calibán, pues evidentemente presenta otros rasgos todavía más rebeldes de aquellos que había pues esbozado Shakespeare. Y uno de los grandes aciertos de ese libro que a mí me parece, pues es la iconografía del Calibán, ¿no? Porque tradicionalmente el Calibán ha sido representado pues como un monstruo. Si ustedes googlean así Caliban en internet, van a encontrar archivos iconográficos de Shakespeare y pues es un monstruo con bigotes de león, con garras, con escamas, con cola de pescado, es jorobado, y demás así monstruosidades risibles, ¿no? Pero justamente lo que hace Silvina Pachelo, pues a mí me parece una genialidad dentro de esta tradición pues ya calibanesca, que es básicamente representarlo como un niño americano, así sencillamente, ¿no? Alrededor hay otros seres con máscaras que tienen como esta alusión a la monstruosidad que le han dado a los pueblos americanos, pero pues debajo de esa máscara Silvina Pachelo tiene el acierto de despojar al Calibán de esa máscara y mostrarnos que simplemente es un niño americano, ¿no? Eso por una parte con una edición anterior de la cooperativa y por otra parte, pues también anunciar la edición que viene de la cooperativa, que es un libro muy interesante que no se había publicado en México, solamente existe una edición en español de él en Argentina, se llama El Sistema Colonial de Velado, es de un haitiano llamado Jean-Louis Bastey. Es un libro pues muy poco conocido, sobre todo en lengua española, apenas se está como estudiando y redescubriendo, pero básicamente es un libro en lo que pues a mí me parecería y podría afirmar que básicamente está escrito por un calibán, ¿no? Porque Retamar también tiene este diálogo entre crítica literaria y crítica política, ¿no? Siempre está vinculando la literatura con la realidad, lo cual me parece una forma de análisis y de crítica soberbia, ¿no? En ese sentido, pues él incluso hace una genealogía de calibanes americanos, ¿no? Entre los que se encuentra, por decir algo, pues evidentemente Fidel Castro, ¿no? También se encuentra Atahualpa Yupanqui, se encuentra Miguel Hidalgo, yo añadiría ahí a Morelos, ¿no? Especialmente en el proceso revolucionario, pero dentro de esa genealogía de calibanes de la vida real, ¿no? De personas importantes, de personajes históricos que han luchado en las revoluciones de América Latina, pues yo añadiría a él a Jean-Louis Bastey, ¿no? Y Jean-Louis Bastey es este intelectual negro que pues básicamente escribe una declaratoria, un testimonial de todos los crímenes de los colonizadores en Haití, ¿no? Explicando el proceso de la revolución haitiana y defendiendo el proceso de la revolución haitiana, ¿no? Eh, Tiene el acierto de hacer una denuncia nombre por nombre con santo y seña eh, de cada colonizador o de sus esposas o de sus hijos o de personas en cargos públicos junto con las torturas a las que sometían a los esclavizados, ¿no? Y asimismo es un diálogo crítico con la intelectualidad blanca de Europa, en donde admite ciertas coincidencias con lo más avanzado de esa intelectualidad del siglo XIX, pero también se pone a discutir al tú por tú con la intelectualidad más racista y disfrazada de cientificismo, ¿no? De este cientificismo que se ponía, por ejemplo, a pesar los cerebros de los negros para ver si había una razón por la que pudieran excusar que no tenían humanidad o se ponían a medir la distancia entre la punta de la nariz y la frente para ver si el negro era menos humano, ¿no? En ese sentido, pues también el libro de Jean-Louis Bastey pues, va a integrar parte de lo que nosotros le pusimos a la colección Libros de Caliban,
ya está próximo a salir en unos meses. Les repito el título, El sistema colonial develado. Y pues nuevamente una invitación a leer este texto que yo les repito, a mí me parece una de las formas de la crítica literaria y cultural más logradas en la tradición latinoamericana. Es una pena que no estuviera disponible durante muchos años en México. En los 70 sí se editó aquí por una editorial que se llamó Editorial Diógenes, de, pues de corta duración realmente esa editorial. La dirigía Emanuel Carballo, el crítico literario, pero bueno, llegó a su fin esa editorial y además no incluía todos los textos que se fueron escribiendo hasta el 99 y el último 2018, ¿no? Y pues en este libro van a encontrar historia de la cultura latinoamericana, van a encontrar crítica literaria. Retamar, la verdad es que es una pena que no se conozca tanto acá porque Retamar es capaz de poder hacerle una crítica literaria a Borges y salir bien parado de ella, ¿no? Cosa que es prácticamente insólita, es decir, Borges es un monolito en la tradición literaria latinoamericana y mundial, ¿no? Entonces, Retamar es capaz de hacer una crítica fuerte a la literatura de Borges y salir bien parado de ella, ¿no? También es una gran enseñanza del libro. Van a encontrar también, pues, análisis político, ¿no? Y van a encontrar también una propuesta hacia el futuro, ¿no? Una propuesta de lo que debería ser el intelectual revolucionario, el intelectual, pues ya más allá de sus intereses de clase, el intelectual que está pensando en el pueblo americano, ¿no? El intelectual calibanesco, pues en esta redefinición de la cultura que le da Retamar, que efectivamente es una cultura de síntesis como Retamar retoma de Alfonso Reyes, pero justamente es una síntesis que, pues yo la veo en el sentido dialéctico, pues no es una síntesis como podrían analizarla que culmina, sino que a partir de esa síntesis más bien comienza el proceso creativo de esa cultura latinoamericana, ¿no? Y que todavía tiene mucho por dar y que todavía está dando mucho en términos revolucionarios en la América Latina del siglo XXI, ¿no? Bueno, pues hasta aquí concluimos. El libro está disponible en la librería del Fondo de Cultura Económica de la Ciudad de México y bueno, pues también está en las redes sociales de la cooperativa, sobre todo en Facebook, ahí pueden escribirnos y además de todo, para no los libros, muchos de los títulos. Esperemos que con esta presentación se haya logrado el cometido de pues interesar a la mayoría de los estudiantes por el análisis de todo Retamar y utilizarlo, comenzar a utilizarlo, eso es lo importante, ¿no? Pues como una herramienta para analizar nuestro propio momento histórico y nuestras propias creaciones literarias. Bueno, hasta luego, muchas gracias a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México por permitirnos presentar el libro. Este, y cualquier cosa, pues aquí estamos en las redes sociales.